Vale, pues empezamos. Con la conferencia de potencial y costes de reducción de la demanda de energía en España. Y hoy nos acompaña Pedro Linares Llamas, que la verdad es que es un honor y agradecerle que esté aquí, que ha venido desde Madrid. Es profesor propio agregado del Departamento de Organización Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI y vicerrector de Investigación e Internacionalización de la Universidad Pontificia Comillas. Es investigador del Instituto de Investigación Tecnológica y de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad, e investigador asociado en la Harvard Kennedy School y MIT CPR. Como importante, es cofundador y director de Economics for Energy, que es un blog bastante importante y realizan bastantes estudios relacionados con el tema de la energía relacionada con la economía, y sus líneas de investigación se centran en la relación entre energía, economía y medio ambiente, y más específicamente en políticas energéticas sostenibles e instrumentos económicos de política medioambiental y de promoción de energías renovables. Y bueno, un poquito. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un gusto estar aquí en Castellón, disfrutando del mar y de cosas bonitas que en Madrid desgraciadamente no tenemos. Y también es un gusto estar en una institución prima hermana, ¿verdad?, de nuestra cátedra BP. Bueno, a mí me han pedido que hable de eficiencia. Y entonces yo creo que para hablar de eficiencia lo que me pareció más interesante fue recordar un estudio que hemos hecho dentro de Economics for Energy, que es, como decía José, un think tank que creamos hace unos años y en el que hemos hecho pues distintos estudios. El de este año ha sido de fiscalidad energética, que también está montando ruido. Pero bueno, este estudio yo creo que era interesante para centrar un poco el asunto, para saber cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos en el ámbito de la eficiencia y también para poner unos cuantos numeritos que yo creo que siempre vienen bien, ¿no? Y voy a intentar no hacer una charla muy larga, a ver si en media hora o 40 minutos la despacho y así tenemos tiempo para que podamos hablar de otras cosas que a lo mejor son más interesantes que lo que yo pueda contar, ¿no? Bueno, ¿por qué hicimos el estudio este y por qué seguimos trabajando, de hecho, mucho en eficiencia energética? Pues porque, básicamente, como seguro que compartís todos los que estáis en la Fundación, pues la eficiencia energética para nosotros es lo absolutamente prioritario si realmente queremos tener un modelo energético que nos dure. Es decir, es el potencial más barato de explotar, posiblemente, es la manera más barata y con menos problemas ambientales y de otro tipo de satisfacer las necesidades de servicios energéticos que tenemos, especialmente en el ámbito residencial y de transporte, que es en el que nos hemos centrado fundamentalmente en este estudio, aunque no únicamente, por una serie de razones que luego comentaré, ¿no? De hecho, ayer salió una noticia, antes de ayer, el viernes pasado, salió el estudio de Fenosa, que sabéis, bueno, de Gas Natural Fenosa, que hace este estudio de eficiencia, donde volvían a repetir pues las cifras que siempre hablamos, ¿no? Que hay un potencial de ahorro de un 20% tranquilamente, simplemente adoptando una serie de medidas no excesivamente costosas. El problema que tiene esto es que cuando uno se quiere poner con la eficiencia, pues, y por lo menos así es como se escucha en muchos ámbitos, hay distintas historias y detrás de esas historias que cuenta cada cual, pues lo que no hay nunca es numeritos. Entonces, esto es absolutamente público, pero por ejemplo ahora con la negociación de la Directiva de la Eficiencia Energética, la última que sacó la Comisión Europea, pues el gobierno español, por ejemplo, se negó a firmarla, básicamente porque decía que iba a ser muy caro. Y el problema es que nadie sabía cuánto iba a costar aquello, pero esto tiene que ser muy caro. Vamos a cerrarnos aquí. Y en otras ocasiones pues pasa todo lo contrario. No, esto de la eficiencia vamos a hacer mucha porque está tirado. Bueno, pues vamos a ver exactamente, ¿no? Y entonces el objetivo de parte de nuestros trabajos es intentar identificar realmente esto cuánto cuesta y esto para cuánto da. Es decir, cuánto realmente podemos ahorrar. En España, en el momento de hacer esto, no había nada. Ahora hay alguna cosilla más, pero sigue habiendo muy poco. Y a nivel mundial tampoco había demasiado. Sí que es verdad que hay algunas estimaciones del potencial de eficiencia fundamentalmente orientadas a la reducción de emisiones de CO2, que es posiblemente una motivación mayor en algunos países. Lo que pasa es que también las cosas que veíamos por ahí, y estoy hablando por ejemplo de las curvas McKinsey, que son de las más conocidas, las curvas estas donde te ponen todas las medidas de eficiencia y cuánto puedes ahorrar de CO2, pues lo que le veíamos es que tenía una serie de fallos metodológicos que hacían que básicamente no nos las creyéramos. Y entonces, pues esa fue un poco la idea detrás de este estudio. Es decir, vamos a intentar mejorar la manera de estimar los potenciales de reducción
y de esta manera intentar conseguir unos números que sean interesantes para indicar por dónde deberíamos ir si desde Bruselas o bien desde Madrid o desde corresponda nos están diciendo que tenemos que hacer eficiencia energética, ¿no? Entonces, nosotros este estudio, básicamente hay dos grandes maneras de hacer estudios de evaluación de eficiencia. Una es usar modelos, los modelos estos de investigación operativa que los ingenieros estamos muy acostumbrados a usar, o los que usan en la refinería para optimizar sus consumos, y la aproximación basada en juicio de expertos. Y la cuestión es que ninguna de las dos es particularmente buena. Los modelos son al final muchas veces cajas negras, donde por necesidades computacionales pues no puedes meter todo el detalle que te gustaría meter, o no puedes representar determinados comportamientos que son muy importantes en eficiencia, como esa famosa irracionalidad aparente de los consumidores. Y en cambio, el problema de las aproximaciones de expertos, como por ejemplo la curva McKinsey, pues es que si no lo haces bien, pues empiezas a tener problemas de que te estás olvidando de la correlación entre las medidas o te estás olvidando de los escenarios de base distintos. Entonces nosotros lo que propusimos aquí fue, y lo que vais a ver en las curvas que os voy a enseñar enseguida, fue una aproximación basada en juicio de expertos, para empezar porque nos parecía mucho más transparente. En el informe aparecen todos los datos que hemos usado para que cada cual nos los discuta y nos diga si son mejores o son peores, y el que quiera que los cambie y recalcule. Y por otro lado también porque en el ámbito de la eficiencia nos parecía fundamental el poder representar bien esos comportamientos que decía no necesariamente racionales. Es decir, el que una vivienda, cuando decide hacer una inversión en eficiencia energética, decide que para hacerla necesita amortizarla en 3 años, aunque eso pueda ser irracional económicamente, pues es lo que es y es lo que pasa. Entonces nosotros queríamos representar bien el que en el ámbito residencial pasaba eso. Lo mismo pasa en el transporte. Cuando la gente utiliza vehículos privados, hay multitud de investigaciones por ahí que te dicen que al final la tasa de descuento equivalente que están utilizando para rentabilizar sus inversiones, para comprarte un coche más eficiente o menos eficiente, es un 20%. De nuevo, absolutamente irracional si uno considera los tipos de interés que hay en el mercado, ¿no? Entonces queríamos representar, como digo, eso. Por otro lado, nos parecía muy atractivo porque, como vais a ver luego, la representación es muy sencilla. Realmente solo necesitamos 2 parámetros para representar. Uno es el potencial en megavatios hora de ahorro y otro es el coste por cada megavatio hora, cuánto nos cuesta realmente conseguir ese ahorro. El inconveniente, pues que dependemos de las estimaciones de expertos. Y entonces tuvimos que consultar con muchos expertos de distintos sectores para que nos dijeran, bueno, realmente cuánto se podría ahorrar con esto, cuál es la penetración que pueden tener distintas tecnologías. El coche eléctrico. En el año 2030, ¿cuánto puede pintar el coche eléctrico? ¿Cuánto puede dejar de pintar? ¿Cuánto puede ahorrar? ¿Cuánto puede dejar de ahorrar? En las refinerías, ¿qué potencial de ahorro tenemos? En todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, una vez teníamos todos esos datos, nos pusimos a hacer los cálculos y básicamente para cada medida de ahorro de las que os voy a enseñar ahora, lo que calculábamos es su coste marginal a largo plazo. Su coste marginal es, bueno, si yo tengo en cuenta la inversión y la operación, es decir, cuánto me cuesta cambiar las bombillas y además luego el consumo de energía de cada bombilla, eso me da un coste. Y entonces ese coste lo tengo que comparar con la medida de referencia. Y esto es algo muy importante de esto del estudio. No vale los ahorros medirlos contra una situación ideal. Los tienes que medir contra la situación prevista en 2030. Entonces, para cada medida mirábamos, bueno, ¿a qué sustituirá esto en 2030 o a qué está previsto que sustituya en 2030? Una vez teníamos eso, entonces calculábamos el diferencial de coste, que es en el fondo lo que nos cuesta el ahorro, ese diferencial de coste. Y por otro lado también calculábamos el potencial de reducción. Y es, vamos a ver, por un lado el coste económico y por otro lado el ahorro energético de esta medida. Y vamos a multiplicarlo por la cuota de mercado que previsiblemente tendrá esa medida o esa tecnología en el escenario considerado. Y a partir de ahí, pues era como montábamos la curva, que os voy a enseñar después. ¿Qué gracia tenía esta metodología o qué mejoras? Y sobre todo, ¿cuáles son los aspectos que uno tiene que tener verdaderamente en cuenta a la hora de evaluar si interesa o no interesa hacer eficiencia? Lo primero de todo, y es algo que falta en muchos estudios, es cuando el Gobierno o la Unión Europea o quien sea se pone a hacer estimaciones sobre potencial de eficiencia, o Unión Fenosa, se pone a hacer estimaciones sobre eficiencia, se ponen a comparar con la situación que tenemos ahora. Y dice, no, en 2030 vamos a ser mucho más eficientes porque vamos a cambiar las bombillas o vamos a hacer no sé qué. Pero es que hay muchas cosas que en 2030 ya haremos no porque nadie nos impulse a hacerlo, sino porque va a ser lo natural. Lo vemos en nuestros coches, que cada vez son más eficientes, lo vemos en nuestros equipos, que cada vez son más eficientes. Entonces, si yo de verdad quiero saber cuál es el potencial de ahorro en 2030, tengo que comparar situación
de política en 2030 contra la situación de no hago nada y dejo que todo pase hasta 2030. El segundo tema importante, y vais a ver que es muy relevante, hay medidas que se solapan en coches, recordando muchas de las medidas que se han hablado por ahí. Cambio de neumáticos, pues sí, el cambio de neumáticos puede ser interesante. La hibridación de los coches, el comprarte un híbrido, pues también es muy interesante. Pero claro, no es lo mismo cambiarle los neumáticos a un coche tradicional de gasolina que cambiarle los neumáticos por unos eficientes a un coche híbrido. La cantidad de ahorro en uno y en otro es muy distinta. En el híbrido va a ser mucho menos lo que te ahorras cambiándole los neumáticos porque tu situación de partida ya es muy distinta. Entonces, de nuevo, eso en casi todos los estudios no se tenía en cuenta. Nosotros, cuando nos pusimos a hacerlo, lo que vimos es que el no hacerlo suponía entre un 5 y un 10% de sobreestimación, que tampoco es que esté mal. Es decir, el no tener en cuenta estos solapes entre medias. Y luego el tercer elemento que también es muy importante es, a ver, ¿para quién estamos calculando el ahorro? ¿Para el consumidor o para la sociedad, por decirlo así? Cuando uno está hablando de políticas públicas, la estimación de los ahorros hay que hacerlas desde el punto de vista del gobierno, de la administración pública relevante. Y cuando uno los está haciendo desde el punto de vista del consumidor o de la empresa, pues lo tiene que hacer con las cuentas que maneja. Y esas cuentas no son iguales. Por ejemplo, los impuestos al gobierno le dan igual. ¿Qué quiere decir que le dan igual? Que nunca puede asumir que una determinada política va a suponer una bajada de recaudación. Eso nunca lo permitiría. Con lo cual, los cálculos los tiene que hacer quitándole los impuestos a las cosas y calcular sobre precio público, por decirlo así. En cambio, el consumidor, joder, anda que no son importantes los impuestos, ¿no? Y por otro lado, la tasa de descuento, lo que decía antes. Un consumidor residencial quiere amortizar las cosas en 3 años y el Estado pues maneja un tipo de interés legal del dinero que puede estar, por ejemplo, en el 7 o en el 6,5%. Y eso supone, básicamente, que las cosas las puede amortizar en 15 años o en 20 años. Y las empresas usan un 12%, depende del apalancamiento, lo que sea. Bueno, pues cada cual utiliza una tasa de descuento distinta, implícita, una tasa de rentabilidad que exige, y eso hay que considerar. Bueno, pues con todo eso, nosotros lo que nos pusimos es a evaluar, como os decía, el coste en euros por megavatio hora de cada una de las medidas de ahorro, y por otro lado, el potencial. El coste lo medimos a lo alto y el potencial lo medimos a lo ancho. El coste es el coste por megavatio hora ahorrado, con lo cual también, si quieres saber el coste total de la medida, pues es el área que tenemos aquí, ¿no? Aquí, como veis, hay costes, si veis aquí el eje de abscisas, hay costes que los ponemos como negativos. Vais a ver que hay medidas que nos sale que tienen un coste negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que haciendo ese cambio ganarías dinero. Bueno, entonces, ¿por qué no lo haces? Bueno, pues esa es una de las también cuestiones interesantes de la eficiencia, ¿no? Es lo que se llama la paradoja de la eficiencia. Pues si hay cosas que son rentables, ¿por qué no las estamos haciendo? Bueno, pues de nuevo, un estudio como este lo que te permite es identificar aquellos cambios tecnológicos que deberían estarse haciendo, y si no se hacen no es porque no traigan cuenta, es porque hay algún otro tipo de barrera de mentalidad o de mercado o de lo que sea que lo esté impidiendo. Perdón, el ratoncillo este. Dicho lo cual, esas son todas las cosas buenas de un estudio como este. Dicho lo cual, hay muchas cosas malas, hay muchas limitaciones. Para empezar, los datos. Este estudio fue básicamente una pesadilla conseguir encontrar datos fiables, decentes, para cada uno de los sectores. Aquí, como os voy a contar luego, estábamos cubriendo el 80% de la energía que se consume en España. Había sectores a los que era absolutamente imposible llegar. Había otros sectores que nos teníamos que fiar del experto de turno que sacaba el dedo, hacía así y decía, pues yo creo que esto más o menos. Entonces, de nuevo, por eso precisamente nos esforzamos en poner todos los numeritos detrás para que el que tenga cualquier problema que los consulte, ¿no? De hecho, luego os hablaré de 2 o 3 actuaciones de eficiencia energética que son muy controvertidas en cuanto a sus costes. Segundo elemento es, estamos hablando, cuando te pones a hacer un estudio de estos, lo que tiene sentido es hacerlo a un plazo razonable para que le des tiempo a la gente a cambiar. Entonces dijimos, venga, 2030, que es el escenario que se está manejando, pues por ejemplo, el reciente paquete de energía y clima de la Comisión. Pero claro, cuando te pones de aquí a 20 años, pues hay muchas cosas que no sabes cómo va a evolucionar el coste de las tecnologías, no sabes cómo va a cambiar el comportamiento de los consumidores, no sabes qué nuevas políticas va a haber, con lo cual, pues evidentemente que hay un elemento de incertidumbre muy grande que hay que tener en cuenta. Para intentar corregir esto, lo que hicimos fue desarrollar distintos escenarios que ilustraran el juego de cada cosa. Y luego hay otro tema también importante, es la primera vez que nosotros vimos un estudio como los de McKinsey y vimos que había medidas con coste negativo, decimos, bueno, esto no hay quien se lo crea.
Esto seguro que es que lo han hecho mal. Entonces nos pusimos a hacer nosotros nuestro estudio y también nos salieron medidas con coste negativo. Dijimos, coño, aquí hay algo, ¿no? ¿Qué algo hay aquí? Pues básicamente lo que acabo de comentar. Es decir, si hay una medida con la que deberías ganar dinero y no la estás haciendo, o bien esto en el fondo es lo que, como decía, se llama la paradoja de la eficiencia. Si esta medida no se está haciendo, será por algo, porque si no, pues ya se haría. Entonces, ¿qué será ese algo? Pues puede ser mucho. Puede ser lo que se suele considerar la paradoja, que es el posible comportamiento no racional de los consumidores o de las empresas, que tengan otros parámetros en la cabeza que no sean necesariamente los económicos, o bien que, aún teniendo eso bien en la cabeza y teniendo claro que la inversión es rentable, hay otras barreras que le impiden utilizarlo, o que le impiden o que le echan para atrás a la hora de utilizarlo. Y podemos pensar en muchas cosas, ¿no? Bueno, con todo esto, ventajas y limitaciones, pues, ¿qué es lo que hicimos? Pues, como os digo, nos pusimos a recopilar datos ayudados por expertos de fundamentalmente sector residencial, sector comercial, transporte, el sector eléctrico, que es el más fácil de conseguir datos de todo, tengo que decir, y el industrial. Y en el industrial ahí nos dejamos unos cuantos. Aunque sí metimos el sector cerámico, porque algo de datos teníamos, sí metimos el refino de petróleo, porque algún dato también teníamos. De nuevo, son datos que yo creo que son aproximaciones razonables, pero no necesariamente precisas. Para cada uno de los sectores, lo que consideramos es toda la batería de medidas posibles, hablando con los expertos, y eso sí, y esto es muy importante, todos los números que vais a ver aquí son solamente cambio tecnológico, no cambio de comportamiento. Y todos sabemos que el cambio de comportamiento puede ser igual o más de poderoso que el cambio tecnológico. ¿Por qué no metimos el cambio de comportamiento? Es decir, el que la gente se dedique a apagar las luces o a usar programas ecológicos en sus equipos o a conducir más despacio, todas estas cosas, ¿no? Que son cambios de comportamiento realmente, o tocar los termostatos. Pues básicamente porque es que es muy difícil evaluar cuál es el coste de eso. Puedes llegar a tener estimaciones de potencial, pero tener idea de cuánto realmente cuesta eso, porque lo más fácil es decir, esto no cuesta nada. No, para empezar, no es que no cueste nada. Para empezar, es que si consigues ese ahorro, el coste es negativo. Pero ¿cuánto cuesta conseguir eso? Y aquí, salvo alguna excepción, pues por ejemplo, una de las más famosas que manejamos siempre en el ámbito de la eficiencia es la eficiencia en el uso del agua. Las campañas para lograr eficiencia en el uso del agua han sido muy exitosas, pero también han llevado muchos años de concienciación. Y no se sabe muy bien cuánto le han costado en términos de concienciación a los distintos agentes el conseguir eso. Entonces, este era uno de los problemas. Datos hay algunos, es decir, tú puedes preguntarle al IDAE cuánto le ha costado la campaña de cambio de neumáticos, pero como tampoco sabes qué efecto ha tenido, pues entonces tampoco tienes ni idea de realmente cuál ha sido la efectividad de esa medida. Entonces, lo que dijimos es, mira, dejamos fuera las medidas de cambio de comportamiento. Hay gente que habla que el potencial de estas medidas puede ser equivalente al de cambio tecnológico. Bueno, pues vamos a quedarnos con eso y ya está, ¿no? Y como os decía, para representar la incertidumbre lo que hicimos fue desarrollar 3 escenarios. El primero es el más importante y es ¿cuánto ahorraríamos si no hiciéramos nada? Es decir, ¿cuánto ahorraríamos simplemente dejando que las cosas vayan por su pie, que las políticas que ya están en marcha sigan, que la evolución tecnológica siga? En esas condiciones, ¿cuánto ahorraríamos? Y vais a ver que es mucho. Segunda, bueno, supongamos que además de lo que ya tenemos, vamos a reforzar nuestras políticas. Vamos a obligar a que la gente, de distintas maneras, adopte tecnologías más eficientes. Y tercera, porque también queríamos jugar un poquito, bueno, imaginémonos que en vez de que haya políticas que nos obliguen, lo que hay es que estas tecnologías más eficientes simplemente bajan el coste. Y por tanto veamos si esa bajada de costes hace cambiar mucho las cosas sobre el tendencial. Y esto tiene un truco. Si todas las tecnologías bajan costes, eso significa que todas bajan costes, no solo las de ahorro y eficiencia energética. Por ejemplo, el precio del gas también debería ser más barato. El precio de la electricidad también debería ser más barato, porque todas las tecnologías han bajado costes. Esto vais a ver que tiene una consecuencia quizás no esperada. Si a mí me baja el precio del gas, me baja el precio de la electricidad, yo tengo menos incentivo para ahorrar. Y por tanto la cantidad de ahorro y el coste de ese ahorro va a ser mayor en un escenario en el que todo baja costes. Por supuesto, estos escenarios lo que quieren es ilustrar las consecuencias de determinados supuestos. No queremos predecir nada, ¿vale? Luego si acertamos, guay. Bueno, resultados. Como decía, que no me quiero enrollar mucho.
Este es el escenario tendencial. Esta es nuestra curvita, esta que veis aquí. Entonces, aquí lo que podéis ver es, a lo ancho, es la cantidad de megavatios hora que podríamos ahorrar con respecto al consumo previsto en 2030. Y a lo alto lo que tenéis es el coste de cada medida. Veis que hay algunas medidas que tienen un coste muy negativo. Esto quiere decir que son muy, muy rentables. Entonces lo que hay que preguntarse es por qué no se están haciendo. Y hay otras que tienen un coste muy alto. Estas de aquí, por ejemplo, son las que tienen que ver con el aislamiento y la rehabilitación de viviendas. Luego hablaremos de ello. Y entre medias, pues hay de todo. Aquí hay medidas mezcladas. Aquí hay medidas que tienen que ver con consumo eléctrico y medidas que tienen que ver con consumo térmico, consumo de calor. Y hay medidas también de cambio de tecnologías en la generación eléctrica. Entonces, mucha gente nos decía, bueno, ¿y por qué metéis eso? Bueno, pues porque esas medidas suponen ahorros de energía primaria. Si yo quito carbón y meto más ciclos combinados de gas, estoy ahorrando energía primaria. Si yo meto renovables, estoy ahorrando energía primaria. Entonces también queríamos ver cuánto costaba eso y en qué circunstancias. Bueno, pues el escenario tendencial, las dos grandes cifras que nos dice es que podríamos estar ahorrando con respecto a lo que estaríamos consumiendo en 2030 si estas medidas no se adoptaran, podríamos estar ahorrando un 26%. Eso lo que quiere decir es básicamente que suponiendo que en el 2030 vamos a consumir más servicio energético, porque va a aumentar la población, porque van a aumentar los desplazamientos, porque va a aumentar la riqueza. Esto son circunstancias normales. Por tanto, la demanda de servicios energéticos va a ser mayor. De servicios. Cuando hablo de servicios, hablo de pasajeros por kilómetro. Hablo de metros cuadrados de vivienda calentados. Hablo de litros de gasolina producidos. Hablo de toneladas de petróleo, toneladas de aluminio. ¿Vale? Entonces, para producir eso, que típicamente esperamos que vaya creciendo, pues nos va a hacer falta un 2% menos de energía que ahora mismo, para producir lo que producimos ahora mismo. Es decir, simplemente por la evolución de las tecnologías ya hay muchas cosas que podríamos ahorrar y por tanto nos podríamos poner en esos escenarios. Eso sí, de esta reducción de este 26% con respecto a la situación en ausencia de eficiencia, que sería lo peor posible, o ese 2% con respecto a lo que consumimos ahora, hay algunas medidas que son muy baratas, y como veis aquí, de hecho, deberían ser rentables por sí mismas, y luego hay algunas otras que no. Si las sumáis todas, por curiosidad, si hacéis un paquete único, lo que sale es que el coste sigue siendo negativo. Básicamente, si sumáis todas las áreas, sale que el coste sigue siendo negativo o muy próximo a cero. Claro, la siguiente es, bueno, ¿y por qué voy a hacer estas? ¿No? Estas de aquí. Pero hay algunas de estas que se van a hacer sí o sí. Por ejemplo, la Directiva Europea de Edificación, la de eficiencia energética en la edificación, nos obliga a hacer determinadas actuaciones de rehabilitación de edificios, a hacer determinadas actuaciones de cambio de aislamientos y demás. Con lo cual, aquí hay, yo cuando he puesto todas estas medidas, son medidas que o se van a hacer porque están ya previstas en las políticas o digamos que van a salir porque ya lo sabemos, porque ya sabemos que va a haber, por ejemplo, los coches sin que haya ninguna política directa, ya sabemos que por las distintas directivas o por la evolución natural de la eficiencia de los coches, pues van a ir consumiendo cada vez más gasolina. Y también por las perspectivas de mercado, pues también sabemos que habrá una cierta cuota de coches híbridos o coches eléctricos, ¿no? Bueno, pues esto es lo que teníamos como decía, este es el escenario tendencial, que es un escenario que ya nos ilustra que ese 20 y tantos % que dice Gas Natural Fenosa realmente lo podríamos conseguir simplemente dejando que las cosas pasaran, ¿no? ¿Cuáles son las medidas aquí más interesantes o más llamativas? Pues, por ejemplo, una de las primeras cosas que ves son las calderas. Esto no es sorprendente, de hecho, de las primeras actuaciones que hace cualquier empresa de servicios energéticos, lo primero que hace es cambiar la caldera. Porque es una medida que realmente interesa, que es rentable. Cosas a las que volveré luego. Entonces, ¿interesa subvencionar el cambio de calderas? Gran pregunta. Otra, la iluminación. Pues, de nuevo, la iluminación es rentable. Otra cosa es que no se esté haciendo, como decíamos antes. Pero aquí, por ejemplo, este caso también es un caso muy paradigmático y que todos podéis más o menos entender. ¿Por qué no estamos cambiando, por ejemplo, masivamente a bombillas de bajo consumo? Pues porque la calidad de luz que dan
pues es cuestionable. Cuando yo le doy al interruptor me tarda un par de minutitos en coger la temperatura. Eso es un ejemplo, por ejemplo, de esas barreras que decía que no están metidas en el coste. La bombilla sale rentable, pero es que resulta que ni la calidad de color, ni el confort, ni todas estas cosas me interesan, ¿no? Otra más, vehículos eficientes. Veis el potencial tan enorme que tienen los vehículos eficientes para reducir, y a un coste además razonable. Es decir, lo esperable es que en el 2030 los coches gasten mucho menos y además que cuesten menos esa reducción. Fantástico. Luego hay otras, como os decía, la eólica, por ejemplo. Pues la eólica lo que nos permite es ahorrar energía primaria. Nosotros metemos más eólica en el sistema y básicamente nos ahorramos utilizar combustibles fósiles o nuclear, que tiene un determinado componente energético. Como la energía eólica viene del viento, no la tenemos que pagar, pues ya está, fantástico. ¿Por qué sale con coste negativo? Porque estamos suponiendo que en el 2030 habrá una evolución de los costes de los combustibles y de las tecnologías que seguramente haga posible que la eólica no necesite prima, como estamos discutiendo últimamente también en estos días, sino que directamente entre porque será más competitiva que otras, ¿no? Y luego aquí es donde empezábamos siempre con las peleas, porque cuando tú haces un estudio y la tecnología que tú defiendes está entre las buenas, no hay problema, pero como la que tú defiendes está entre las malas, entonces la bomba de calor, por ejemplo. Pues la bomba de calor, la verdad es que esto nos sorprendió. La bomba de calor nos sale que tiene un coste significativo. Para que os hagáis una idea, nosotros aquí utilizábamos un coste de referencia de 50 euros por megavatio hora como un coste muy por encima de lo que supone un megavatio hora de gas. Es decir, utilizábamos el coste, como todo lo pasábamos a megavatios hora térmicos, pues utilizábamos el coste de gas como frontera. Es decir, si una medida de eficiencia te cuesta menos que comprar el combustible, te interesa hacerla. Si te es más barato comprar un megavatio hora de gas, pues compras el megavatio hora de gas y te dejas de ahorrar, ¿no? Entonces es un poco la indicación. Bueno, pues la bomba de calor lo que nos salía es que tiene un potencial grande de reducción, pero tiene un coste también grande. Y esto lo estuvimos dando 25 vueltas y mirando los costes, por qué estos costes eran los que eran, y lo comprobábamos y nos salía que era parecido y la eficiencia que estábamos metiendo. Entonces, pues es lo que nos sale. Entonces, esto no quiere decir, y de nuevo, esto es para toda España, esto no quiere decir que en determinados nichos o en determinadas poblaciones, pues sí que pueda ser interesante la bomba de calor. Pero claro, entonces el potencial se va a ver reducido mucho. Puede ser que el coste sea interesante, pero no necesariamente. La segunda que dio el follón fue la rehabilitación y el aislamiento de viviendas. Esto hay que verle también una parte de la explicación. Primero, veis que es la última en entrar. Cuanto más tarda en entrar una tecnología, más le está afectando el posible solape con las anteriores. ¿Cuál fue la primera medida que puse? Las calderas. Si tú cambias la caldera, deja de tener interés tener una vivienda más eficiente, porque ya estás gastando mucho menos en calefacción. Entonces el ahorro de calefacción por poner una doble ventana va a ser de la mitad. Con lo cual el potencial primero de ahorro se reduce y el coste de la medida también proporcionalmente se reduce. De nuevo, aquí también tuvimos peleas. Esto, el coste lo estimamos tras consultar con constructoras, con empresas que se supone que controlaban del tema, y esto fue los costes que nos dieron y esto es lo que nos sale. Luego hablo más del aislamiento. Bueno, ese era el tendencial. Eso es lo que conseguiríamos en cualquier circunstancia. Y ahora, ¿qué pasa si apretamos un poco más las tuercas? ¿Qué pasa si aumentamos la cuota de mercado de determinadas tecnologías más allá de lo que prevemos que sea simplemente la aplicación de la normativa actual o de la evolución del mercado? Bueno, pues entonces lo que veíamos es que éramos capaces de conseguir un 20% de ahorro adicional. Al final, cuando lo sumas al 26, no es 26 más 19, porque no es el mismo el denominador. Al final te sale más o menos un 40% de ahorro con respecto a la situación actual. Que ya está bien. Perdón, con respecto a la situación futura en 2030. Que es un ahorro mucho más allá, por ejemplo, de las medidas del 20% que propone la Comisión Europea, o que de hecho ahora para 2030 se ha cargado el objetivo de eficiencia. Pero parece que era un potencial razonable. Y un 50% de ese, además, a coste negativo. Es decir, que debería ser rentable por sí mismo. ¿Cuáles son las que nos aparecen aquí en un lado o en otro? Pues de nuevo, vehículos eficientes y cambio modal. Cambio modal se puede considerar
algo parecido a cambio de comportamiento, pero no necesariamente. Nosotros aquí lo tratamos desde un punto de vista puramente tecnológico, es decir, lo que decimos es, supongamos que la gente en vez de usar el coche para venir desde Valencia hasta aquí, como he hecho yo, viene tren, ¿no? Y entonces para eso, pues lo que hay que hacer es poner los dispositivos, los intercambiadores modales suficientes como para, o cambiar las infraestructuras de la manera adecuada para permitir eso. Bueno, pues lo que nos salía es que efectivamente esa medida tiene mucho potencial y además puede ser rentable. De nuevo, ¿por qué no se hace? Pues porque por razones de confort preferimos usar el coche antes que el tren, aunque nos haga exactamente el mismo desplazamiento, por ejemplo. Otra más, perdón, la eólica, que tiene más recorrido todavía del que está previsto. Es decir, suponiendo que en el 2030 la eólica es competitiva, si apretamos más todavía en objetivos de eólica, pues podríamos reducir más. La bomba de calor sigue teniendo un coste muy alto y un potencial muy pequeño, y el aislamiento sigue teniendo un potencial relativamente grande, pero también un coste muy alto. Y esto es lo otro que os decía. Esto es, bueno, ahora supongamos que no hay apretón por parte de los políticos, sino que suponemos que las tecnologías bajan su coste y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues lo que pasa es que si comparáis uno y otro, el porcentaje de ahorro en este es menor. Y además el coste también es mayor, el del ahorro. ¿Por qué? Pues básicamente porque cuando hacemos esa mejora tecnológica la hacemos para todos. Y esto lo que nos dice es la importancia de los precios de los combustibles o de la electricidad, es decir, la importancia de la señal de precio a la hora de evaluar los ahorros. Si yo estoy manejando un precio de la electricidad o del gas mucho menor, bien porque sea la consecuencia de un desarrollo tecnológico o bien como consecuencia de una subvención encubierta o no, por distintas causas, el potencial y el coste del ahorro cambian, y cambian bastante. Entonces esto es lo que vemos aquí. Las medidas son muy parecidas, vuelve a aparecer la iluminación, los coches eficientes, la eólica, ahora nos aparece la solar termoeléctrica, básicamente porque al bajar costes empieza a ser un poco más competitiva. Esto es agua caliente sanitaria, que también sería competitiva si suponemos que baja más todavía sus costes. La bomba de calor y el aislamiento siguen sin funcionar. Por eso la plataforma por la rehabilitación no nos quiere mucho, pero bueno, somos amigos. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos siendo amigos de la gente de la plataforma de rehabilitación? Pues porque, de nuevo, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros hemos evaluado el ahorro económico en términos de energía. Por ejemplo, en el caso de las rehabilitaciones energéticas no solo se hacen para ahorrar energía, se hacen para dar mayor accesibilidad, se hacen para regenerar determinadas zonas, se hacen para muchas cosas. Se hacen para dar solidez a la vivienda, para corregirla cuando te viene una ITE un poco desfavorable. Entonces, ¿por qué todo el coste se lo tiene que chupar la parte energética? Hombre, habrá que repartir el coste. Si repartes el coste, todo esto baja mucho, claro. Entonces, si la medida tiene muchos objetivos, la clave es, bueno, ¿qué parte paga quién paga cada objetivo, ¿no? Y esto, por ejemplo, en el caso de la rehabilitación de viviendas es fundamental, porque hay tantos objetivos que se quieren tocar con la rehabilitación y tantos beneficios posibles, que claro, en cuanto los empiezas a repartir por todos los afectados, pues entonces, claro, seguramente la parte energética será menor. Pero si quieres que la parte energética pague toda la rehabilitación, olvídate, porque no tiene ningún sentido. Bueno, para terminar, ¿cuáles son las consecuencias que sacamos nosotros de estos? Pues primero, la verdad es que hay varias medidas que son muy claras, en términos de rentabilidad y en términos de potencial. Una es la mayor eficiencia de los vehículos, sobre todo la hibridación. Aquí no nos aparece mucho el coche eléctrico, pero sí la hibridación, que es mucho más barata y mucho más efectiva. La iluminación eficiente también tiene un potencial muy grande. La energía eólica, el cambio modal en el transporte y la climatización. Y aquí estoy hablando fundamentalmente de calderas. O sea, cambiar las calderas, primera medida en cualquier numerito que saques. Ahora, la segunda es, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿No? Es decir, conclusiones para política. Pues si yo le tengo que decir esto al ministro, pues lo que le puedo decir es, oye, mira, a 2030 hay un potencial de eficiencia tremendo. Si además refuerzas las políticas de eficiencia, podrías ahorrar todavía más, con lo cual todas esas ventajas de balanza de pagos y de todas estas cosas, fantástico. Y además los costes de hacer esto son muy bajos. Pero claro, esto por otro lado me está diciendo una cosa mala, y es, los costes son muy bajos, lo cual quiere decir que el coste no es un problema.
Entonces, si te vas a dedicar a hacer políticas de eficiencia encaminadas a subvencionar cosas o a dar primas o a hacer cosas de estas, olvídate, porque el problema no es el dinero. Las cuentas ya salen. El problema es otras cosas. El problema es que las luces no son las que nos interesan, que los coches siguen siendo más cómodos que los trenes, Entonces, la recomendación fundamental es esto. Lo que nos está diciendo es, sí, hay un potencial tremendo, pero para hacer políticas de eficiencia energética lo primero es ver las causas de los problemas. Y en función de las causas diseñar la política. Y no diseñar la política antes de saber cuáles son las causas. Entonces, lo que aquí vemos es que podemos identificar muy bien las medidas según sea su coste. Hay costes negativos, hay costes bajos, hay costes muy altos y también según su potencial. Entonces, en función de eso, deberíamos diseñar políticas de eficiencia dirigidas a cada una de las cosas. No es lo mismo diseñar una política de eficiencia para promover el cambio de calderas, que ahí dar subvenciones parece una chorrada absoluta, y ahí lo único que tienes que hacer a la gente es decirle, oiga, si cambia la caldera, se va a ahorrar una pasta. Y yo lo único que le voy a hacer es decirle 4 suministradores que se lo pueden hacer. O las de rehabilitación, que cuestan una pasta, que tienen mucho potencial y que ahí lo que hay que ver es cómo pagarlo, ¿no? Entonces, claro, no tiene nada que ver una política de eficiencia con la otra. Y luego la otra gran cuestión es fundamental el coste contra el que estamos comparando. Si te empeñas en subvencionar la tarifa eléctrica, pues no va a haber eficiencia. Y, por otro lado, la importancia de la mejora tecnológica. Es decir, si consigues invertir en desarrollo tecnológico, en medidas de eficiencia, pues el coste va a ser todavía menor, ¿no? Esto es una posible clasificación. Por ejemplo, aquí, con esos 2 parámetros de coste y de potencial, aunque no lo podéis ver, pero bueno, no sé si se ve, pero os cuento alguna, ¿no? Coste muy negativo, alto potencial. La eólica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay que ayudar a que se ponga la eólica. ¿Hay que pagarle prima a la eólica en 2030? No. Pero sí que hay que facilitar las cosas para que pueda entrar, porque nos vamos a ahorrar dinero. En cambio, el aislamiento de viviendas o la bomba de calor o el doble cristal, pues aquí, primera cuestión, coste muy alto. Sí, potencial muy alto, pero coste muy alto. Primera cuestión, ¿de verdad esto es eficiente? ¿De verdad nos interesa hacerlo? Ya sabemos que ahorra energía, ya lo sabemos. Pero ¿de verdad tiene sentido ahorrar esa energía o mejor ese dinero nos lo gastamos en otra cosa? Entonces, la primera cuestión es ver cuál es realmente la eficiencia económica de ese cambio. Y hay medidas de eficiencia energética que no son rentables y nunca lo serán. Pues no las hagamos, dediquemos ese dinero a otra cosa. Entonces, la primera es, vamos a ver si realmente esto tiene sentido. ¿Qué tiene sentido? Porque resulta que es que hay otros problemas como los problemas ambientales. Entonces, no solo es el ahorro de energía, es el ahorro de emisiones. Y además es que esto tiene beneficios para el empleo en la construcción, que nos viene muy bien, ¿vale? Y además, bueno, pues si ese es el caso, entonces, mira, ahí sí que tenemos un ejemplo de cosas que se pueden subvencionar desde el punto de vista público. También esto nos ilustra esa diferencia entre coste público y coste privado. Hay medidas que tienen un coste privado muy alto y un coste público muy bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el punto de vista social interesan, pero a la gente no le está llegando bien esa señal. Bueno, pues hay un claro papel para el regulador de corregir esa señal para que llegue la señal real y actúe en consecuencia. O sea que hay medidas en las que sí tiene sentido subvencionar, salvando problemas de efectos rebotes y cosas de estas que implican las subvenciones, pero sí que hay medidas. Las de bajo potencial, pues claro, aquí ya estamos en otra guerra, porque decimos, bueno, ¿realmente en bajo potencial nos interesa perder el tiempo? Pues habrá que verlo. Si el coste es muy negativo, pues a lo mejor sí que nos interesa, porque simplemente con campañas de concienciación o de información somos capaces de meternos con estas medidas. En cambio, las de coste alto y bajo potencial, pues ahí es muy complicado. Curiosamente, el otro día hablaba con una persona de la agencia de evaluación. Una de las medidas estrella que hemos tenido siempre en España para la eficiencia, los planes Renove de electrodomésticos. Cómprate un frigorífico A+, que te pago 100 pavos. La buscamos por aquí y aquí la tenéis. Coste alto y bajo potencial. Es decir, ahorra muy poquito y cuestan una pasta. ¿Tiene sentido que sigamos dando 100 pavos por cada cacharro de estos, cuando además está más que demostrado que muchas cosas de estas, la gente que se lo iba a comprar se lo compra de todas maneras con los 100 pavos o sin los 100 pavos?
que esto es el free riding, el efecto polizón que tienen todas las medidas de eficiencia, ¿no? Pues esto es un poco el resumen de todo nuestro trabajo, y en el fondo es lo que, como os decía, pues yo creo que da también pie para una discusión interesante de, bueno, entonces, ¿qué hacemos para la eficiencia, ¿no? ¿Qué subvencionamos, qué no subvencionamos, en qué sector nos metemos, en qué sector no nos metemos, cambiamos el término fijo, cambiamos el término variable, ¿qué hacemos, ¿no? Y hasta aquí he llegado y ahora ya estoy a vuestra disposición. Ahí, justamente donde has terminado, esas son, habéis avanzado un poco más en cómo diseñaríais una política. Sí, o sea, hemos hecho cosas, por ejemplo, en vivienda. A ver, vuelvo un pelín. Hemos hecho cosas. Para esto, o sea, para luego, o sea, esto nos da la primera indicación de cómo diseñar la política. La segunda cosa que necesitamos saber es cómo reaccionaría el consumidor ante la política, que es las cosas en las que estáis trabajando también vosotros. Yo le doy esta señal al consumidor y ¿qué es lo que hace? ¿Se comporta racionalmente? ¿No se comporta racionalmente? ¿Cómo, por ejemplo, una de las cosas que estamos trabajando ahora, cómo reacciona el consumidor ante un certificado energético de la vivienda, o de un electrodoméstico, o de un coche? ¿Le impulsa a comprar? ¿No lo impulsa a comprar? Es decir, la información que se le transmite al consumidor, que ya hemos visto que es absolutamente clave, porque habéis visto que muchas son negativas. ¿Por qué no se hacen? Por falta de información, por asimetrías en la información, ¿no? Entras en una casa alquilada y tú pagas la factura, pero el dueño es el que tiene que cambiar las instalaciones, de nuevo asimetría. O sea, uno de los grandes problemas que tiene la eficiencia es la información. Entonces, las cosas que estamos haciendo ahora son, bueno, vamos a ver cómo influye la información, porque según cómo influya, veremos, ya tenemos la primera parte del diseño de la política, vamos a ver la segunda. Entonces, todavía estamos en ello, todavía estamos, o sea, sí que hemos planteado cosas como, por ejemplo, pues, impuestos asociados al certificado energético o cosas parecidas, pero cada vez más nos estamos dando cuenta de que las señales de precio son poco importantes, también vista la evidencia empírica que hay por ahí, y cada vez es más importante el valor de la información. Entonces, lo que necesitamos, y estamos dándole la tabarra a todos los que conocemos que pueden tener datos, a todas las distribuidoras eléctricas, a todos los de gas, a todo el mundo, es lo que necesitamos son datos. O sea, necesitamos saber cómo se comporta la gente cuando le das señales de precio, de información, de tal. Porque si no lo sabes, pues no sabes qué va a pasar, ¿no? Como comentábamos antes, ¿qué pasa si subes el término de potencia? Pues que la gente se baja la potencia. ¿Cuánto? Pues no lo sabemos. Entonces, ¿cuánto de menos va a cobrar los peajes? Pues no lo sabemos. Pues habrá que hacer algo. Entonces, ahora mismo nuestra prioridad fundamental es en intentar buscar datos, en diseñar experimentos para poder tener datos de cómo reacciona la gente. Porque hasta ahora, y esto también, o sea, en energía la demanda era un dato exógeno. Esta es la demanda. Pero bueno, cada vez más el consumidor va sabiendo más, cada vez tiene más información, como esto que hablábamos antes, cada vez más tienes un contador inteligente en casa conectado al ordenador que te dice cuánto estás consumiendo. Entonces, ¿qué influencia tiene esto? ¿No? Y esa ahora mismo es nuestra prioridad, el tema de la información. Sí. Después no he terminado de entender bien el comentario que has hecho comparando el ahorro que supone un cambio de caldera con el ahorro que supone un aislamiento. Un Sí. aislamiento en un Sí. edificio, porque has dicho, claro, es que si has cambiado la caldera, el ahorro adicional que se consigue con ese aislamiento es muy pequeño. Mi pregunta es, ¿realmente esa medida la habéis contemplado como medida adicional? Porque Sí. entonces los resultados que tenéis cambian si cambiáis el orden en que Claro, estáis implantando claro, la medida. claro, lo que pasa es que... Tiene trampa, No, yo creo que no la tiene, pero déjame que te conteste, ¿vale? Y ya, pues, al final, la energía fotovoltaica, he visto que consideráis
está ahí, no, están todas. Si miras el informe te aparece la fotovoltaica. Lo que pasa es que no es de las que he señalado porque no es que, a ver, no es que esté mal, pero lo que quiero decir es que no es de los ejemplos que me parecen interesantes para aprender o para entender cómo funciona esto. Pero está. Vale, a ver, el efecto rebote sí que lo hemos considerado. ¿Cómo lo hemos considerado? Pues de la manera que lo podemos considerar en un estudio como este, con informaciones de expertos. Y es, cada vez que veíamos el potencial de una medida, teníamos en cuenta la información que tenemos de efectos rebotes habituales en esa medida. Por ejemplo, el transporte, el efecto rebote que se ha identificado en muchos experimentos es grande. Yo he visto hasta máximos del 60 y mínimos del 20 o del 30. Entonces, lo que hemos hecho es reducir proporcionalmente el ahorro que se lograba con esa medida. En otras cosas, por ejemplo, en iluminación, pues no está tan claro que haya efecto rebote. En climatización parece que hay muy poco. Es decir, depende del nivel de saturación, pero son medidas todas, o sea, basadas en evidencia empírica, pero no necesariamente española, porque uno de los problemas que tenemos en España es que no hay datos. Segundo, la trampa. Yo creo que no es trampa. A ver, pongámonos en un caso. Tú tienes una casa vieja, ¿vale?, que gasta 100 megavatios hora para calentar, ¿no? Y tú quieres reducir tu consumo. Y entonces tienes dos posibilidades, ¿de acuerdo? Tú puedes cambiar la caldera por una más eficiente y ahora vas a necesitar solo 50, o puedes cambiar las ventanas y también vas a ahorrar 50, ¿vale?, sobre estos 100, si las haces de manera independiente. Pero cambiar la caldera te cuesta menos 20 porque vas a ganar pasta, y cambiar la ventana te va a costar dinero. Yo no te digo que no hagas las dos a la vez, pero si te planteas las cosas rigurosamente dices, ¿yo cuál haría primero? Cambiar la caldera. Si cambio la caldera, mi casa ya no gasta 100, ya gasta 50. Con lo cual, ¿cuánto me ahorro cambiando las ventanas? 25. Las ventanas me cuesta lo mismo cambiarlas que antes, con lo cual el coste por megavatio hora se me ha doblado. Entonces, ¿yo cuál es el coste que tengo que poner aquí de la ventana? El doble, porque la caldera siempre va a entrar antes, porque para empezar es más barata. O sea, nosotros lo que hacemos es ordenar todas las medidas por su orden independiente. Y entonces suponer que la gente lo primero que va haciendo es lo más barato. Aquí un argumento que se usa mucho es, no, pero es que esto lo que interesa es hacerlo todo a la vez. ¿Por qué? Si vas a perder dinero, no, hazlo inteligente. Primero esto, luego lo otro, luego lo otro. No hay trampa, ¿no? La fotovoltaica es lo que te decía. La fotovoltaica normalmente nos salía en todos los estos. Depende del escenario, porque hemos supuesto distintos escenarios de bajada. Entonces, si consultas el informe que está en internet, ahí sí que tienes, incluso en el informe cortito, tenemos un informe de tocho y un resumen ejecutivo. Y en el ejecutivo te ponemos los datos. En la tabla te aparecía, en la tabla que Sí, lo que quiero decir es que a ver dónde anda, eléctrico, aquí, coste bajo y alto potencial, pero no coste muy negativo. Entonces, ¿cuánto es exactamente? Te tendría que mirar la tabla para ver exactamente por dónde anda. Pero no la ilustro, ya te digo, porque pues, tiene más gracia, por ejemplo, ilustrar la eólica, que está más claro y que te permite reflexionar sobre otro tipo de cosas. Sí, me gustaría que siguieras comentando lo que estábamos mencionando la discusión de antes, de cómo afecta la subida esta del término fijo que estamos viendo básicamente a la energía eléctrica. ¿Cómo crees tú que afecta a la eficiencia energética? ¿Cómo va a afectar? Vale. A ver, esto tiene que ver con lo que he terminado diciendo, de qué es eficiencia energética. O qué eficiencia energética tiene sentido. Hay medidas de ahorro que no tienen sentido, ¿no? Y hay otras medidas de ahorro que sí tienen sentido. Entonces, si a ti lo que te preocupa es el ahorro por el ahorro energético, claramente, cuando tú trasladas una señal variable sobre el consumo a una señal de potencia, como está pasando ahora con la tarifa, estás dejando de incentivar el ahorro en el consumo y pasando a incentivar el ahorro en los equipos que tienes. Y es verdad que como los equipos te duran tiempo, las actuaciones que tomes sobre ellos no van a ser tan inmediatas. ¿Eso supone que vas a hacer menos ahorro?
No te sé decir, habría que verlo. Porque si a ti te dicen, baja tu potencia, la próxima vez que compres un electrodoméstico o la próxima vez que tengas que cambiar el equipo de aire acondicionado o algo parecido, vas a irte a uno mucho más eficiente, es decir, que tenga menos potencia para darte el mismo servicio, con lo cual a corto plazo seguro que ahorras menos, que la señal de ahorro es menos fuerte. A largo plazo sería cuestión de estudiarlo y sería muy interesante estudiarlo, porque cuando bajas potencia también bajas consumo. Lo que es cierto es que el tener el mayor coste puesto sobre el término fijo aumenta el rebote. Porque claro, el rebote es básicamente que cuando el término variable se te hace más pequeño, consumes más. Entonces, si tienes un elemento... Lo que pasa es que en vivienda, por ejemplo, en residencial, el nivel de saturación suele ser bajo. Es decir, los efectos rebote que se observan son pequeños. Si fueran muy grandes, el efecto rebote, por ejemplo, podría ser una variable interesante con la que jugar aquí. Oiga, es que a mí ya sé que esto, pero es que me interesa una señal de precio fuerte porque si no el rebote va a ser grande, ¿no? Pero esto es si a ti lo que te interesa es el ahorro por el ahorro. Pero claro, nosotros en todo lo que planteamos es, oiga, a mí me interesa el ahorro en cuanto que es eficiente económicamente. Aquí tengo que explicar una cosa. Eficiente económicamente no quiere decir eficiente con los precios que tenemos. Los precios pueden estar mal, puede haber externalidades, puede haber impactos ambientales que hay que incluir en el precio, ¿no? Es decir, que las cuentas a pelo no son necesariamente las correctas. Pero, ¿qué es lo que pasa en este caso? En este caso lo que pasa es que la estructura de costes que tiene el sistema eléctrico español es una estructura donde mucha parte de los costes son fijos. Por ejemplo, de nuestra tarifa, si os ponéis a ver los términos, las eléctricas han sacado unos anuncios muy chulos últimamente, que son ilustrativos y se puede discutir determinados porcentajes, pero en esencia yo creo que no están muy equivocados. Oiga, mire, el componente de generación me cuesta el 40%. Ese es el término variable. Y el otro, el 60% es fijo. Tú tienes que ir a una estructura de tarifa que refleje eso. Porque si no vas a una estructura de tarifa que refleje eso, la tarifa no es eficiente económicamente. Es decir, está dando las señales incorrectas. Y por tanto, la eficiencia que se logra a partir de una señal incorrecta va a ser incorrecta también. Entonces, yo lo que digo es, primero hay que arreglar la tarifa para que dé las señales económicas correctas. Igual que digo, hay que internalizar el precio de las emisiones para que dé las señales económicas correctas. Entonces, lo primero es arreglar eso. Y una vez que está arreglado, entonces vamos a ver qué políticas de eficiencia nos hacen falta. Pero ya te digo, si no arreglamos la tarifa, en el fondo, yo una posible cosa que te diría es que estábamos subvencionando la eficiencia y a lo mejor nos estábamos pasando. No lo sabemos, porque como no teníamos bien hechas las cuentas. Entonces... Otra cosa que te quería comentar, esta crisis que estamos padeciendo, pues obviamente ha provocado una reducción muy importante del consumo objetivo de todo el país. ¿Tú crees que hemos aprendido algo a raíz de la crisis? ¿Somos más eficientes ahora por culpa de la crisis que antes? Cuando pase la crisis, ¿seguiremos haciendo mal las cosas como antes? De nuevo, no hay muchos datos, con lo cual es difícil saberlo. Sí que hay algún estudio, por ejemplo, nosotros hicimos también un estudio que se ha actualizado un poco últimamente, que es midiendo la intensidad energética, ¿no? Cuánta energía necesitamos para producir. Y ahí sí que se vio, por ejemplo, que a partir de 2006-2007 nuestra intensidad energética empezó a bajar, es decir, empezamos a ser más eficientes. Y entonces, joder, qué guay es esto, ¿no? Y entonces, también, rápidamente, esto ha sido el plan de eficiencia energética este que hemos usado. Bueno, hay cosas de estas, ¿no? Bueno, pues entonces, una cosa que hicimos fue, bueno, vamos a ver, porque a lo mejor esta bajada de eficiencia, que ya tiene en cuenta la crisis, porque como está dividida por el PIB, pues esta bajada de eficiencia puede ser por muchas cosas. Puede ser porque la gente ante la crisis se ha hecho más austera. Puede ser porque las empresas, que al fin y al cabo consumen el 60 o el 70, han visto esto y han dicho, joder, aquí hay que apretar. O también, y de hecho es que era nuestra conclusión, también lo que puede ser es que simplemente con la crisis se te ha ido al garete la construcción y por tanto la estructura productiva ha cambiado de una actividad muy intensiva en energía a una actividad muy poco intensiva en energía. Entonces no ha sido la eficiencia, ha sido lo que llamamos el efecto estructural. Esto que estoy diciendo así a lo burro no es tan así, depende de los sectores y todas estas cosas.
Pero lo que sí que hemos visto es que había un efecto muy grande del efecto estructural. Es decir, simplemente el que se rompiera la burbuja inmobiliaria y que dejáramos... Porque es que la construcción arrastraba una cantidad de sectores intensivos en energía como el transporte. O sea, la caída del transporte de mercancías, hay una parte que es la crisis, pero hay otra parte que es la construcción. Entonces, cuando tú intentas desbrozar todo esto, lo que te das cuenta es que la crisis, si al final te quedas con la eficiencia limpia, ahí no está tan claro que seamos más eficientes que antes. Hay una evolución y entonces ahí también entran ya más cosas. El año meteorológico, qué ha pasado con las temperaturas medias. El año hidráulico, la eficiencia del sistema eléctrico produciendo. Es decir, empiezan a aparecer variables que también tienes que tener que controlar, tienes que limpiar. A mí me encantaría ver un estudio bien hecho, controlando bien todas las variables, para ver si realmente ha habido ganancia de eficiencia o no. Y es algo que no me atrevo a decir si realmente la ha habido o no la ha habido. No me sorprendería que en vivienda sí la hubiera habido. Pero claro, también por otro lado te puedes encontrar otras cosas, porque en vivienda por un lado pues es verdad que, por ejemplo, lo que comentábamos antes, la pobreza energética parece que ha aumentado, la gente tiene más dificultades, con lo cual empieza a cortar el consumo. Por otro lado, como tenemos menos dinero, pues entonces no cambiamos la lavadora o no cambiamos el aire acondicionado, con lo cual seguimos con el cacharro poco eficiente que teníamos antes. Entonces todos esos efectos no están bien separados, a mí me encantaría verlos. Entonces tienes intuiciones de cosas que van por un lado, cosas que van por otro, y como datos no hay, o datos limpios, en el sentido de que puedas decir, no, mira, ha sido esto. No te sé decir. Sí, bueno, eso sí que lo tenemos. De hecho, eso lo hemos llamado cambio modal. Sí, o sea, lo que llamamos cambio modal es básicamente pasar transporte por carretera a transporte en tren, y fundamentalmente de mercancías. Y eso está claro que es una de las win-win. O sea, ahí, o sea, sí, de hecho esto se lleva hablando muchos años, la necesidad de hacer cambio modal. Pero ¿dónde chocas? O sea, los números te salen perfectamente, es mucho más efectivo. Hay gente, claro, pero yo recuerdo, por ejemplo, esto es un poco anécdota, pero son tonterías como que los transportistas, asociaciones de transportistas, hablen con Adif para meter los trenes de mercancías por las vías de los AVEs. Y entonces solo les dejan meterlas por la noche, porque durante el día, pues con el tráfico les estorbaría la alta velocidad. Entonces sería más eficiente, pero tienes una barrera no económica, y la barrera no económica, porque la vía ya la tienes, pero el problema es que entonces estorbarías a los trenes de alta velocidad, y entonces la ganancia que tienes de comodidad en la alta velocidad pues la pierdes. O la última milla, esta que se dice siempre, ¿no? Es para llevarlo, el centro logístico tal, pues igual, pues que a la gente le resulta más cómodo y dice, mira, paso de andar cambiando de camión a tren, de tren a camión, nada, todo por camión y se acabó la historia. Y si además luego pues te dedicas a hacer autovías gratis, ¿qué es lo que estás haciendo? Entonces, no digo que no sea bueno, lo que digo es que a veces somos un poquito incoherentes en ese sentido. O sea, yo no digo que no sea, es fantástico tener unas luces de un determinado tono, es fantástico tener una autovía gratuita, pero si nuestro objetivo es ahorrar energía, pues esas señales no son necesariamente las mejores. Desde su punto de vista, el usuario de a pie, o sea, nosotros podemos... ¿Ahorrar energía? Pues cambia la caldera. Si no tienes una caldera de condensación, cambia la caldera, ¿ya? Y luego a partir de ahí hablamos. No, pero sí, a ver, si tú coges tu tarifa, o sea, tú te pones a calcular todo lo que gastas en energía. Y típicamente en lo que más gastamos es en transporte, es en gasolinas. Lo segundo es en calefacción y lo tercero es en electricidad para equipos e iluminación. La vivienda tipo, esto. Entonces dices, a ver, ¿dónde primero? A pesar de que aquí tengo a los señores de BP, ¿dónde puedes ahorrar primero? Pues en transporte. Ahí es donde te puedes ahorrar más pasta comprándote un coche más eficiente. La segunda, calefacción, pues de nuevo, cambia la caldera. Si no tienes una caldera de condensación, es que la amortizas en 2 años o 3 como mucho. Pues ya está, ¿no?
y ahí ya se te está yendo también bastante parte. Y luego ya la parte de iluminación, pues hombre, hay más cosas que hacer. Claro, yo sé lo que pasa, que cuando leo lo de usa una regleta para el stand-by, pues a ver, bien, pero joder, que el stand-by es un 10% de tu consumo de electricidad, que es un cuarto de tu consumo total, entonces sí, vale, vas a ahorrar un 3%, que no está mal, pero si cambias la caldera vas a ahorrar un 20%. Entonces, Y, por ejemplo, en la automoción a cambiar el coche, ¿por qué, por ejemplo, híbrido antes de eléctrico? por el coste fundamentalmente. O sea, el eléctrico ahora mismo te cuesta 15.000, 20.000 pavos más comprarte un coche eléctrico, un híbrido te cuesta 3.000, 4.000 y el coste por megavatio hora ahorrado es mucho más eficiente en el híbrido que en el otro. Y está demostrado, es FETEN que un híbrido ahorra más que uno. Pues yo te digo, depende del modelo, o sea, hay que echar las cuentas. Pero vamos, nosotros las cuentas que tenemos es que generalmente, de hecho hay otra cuenta antes que el híbrido incluso. Los coches tradicionales tienen un potencial de ahorro, se estima que tienen un potencial de ahorro simplemente cambiando determinados materiales constructivos, aumentando un poquito la compresión de los motores. O sea, hay una serie de medidas que puedes hacer que te permiten ahorrar un 20% en el consumo de gasolina. Ya, así, gratis, casi. Luego viene la hibridación, que te permite ahorrar un poco más. Entonces, todas esas medidas son relativamente baratas. Entonces, claro, cuando las pones en términos de lo que me cuesta y lo que ahorro, pues generalmente por eso, lo que llamo hoy vehículos eficientes no son híbridos siquiera, ¿eh? Es simplemente pensar que los coches tienen potencial todavía de bajar consumo sin hacer grandes maravillas. Buenas tardes, soy de Grecia y estoy aquí en un proyecto para ahorrar energía y estamos, diga exactamente qué hacemos. Un hermanamiento con Castellón. Ah, ok. Sí. Felicidades por eso, Gracias. por esta presentación, pero no he escuchado qué pasa con clima o cambio. Ya. Eh, Nosotros aquí, sí. todos estos, ¿por qué? Por no, sobre eso. A ver, nosotros en este estudio nos olvidábamos del cambio climático. Es decir, que aquí hacíamos solamente el cálculo de los ahorros en términos de energía. Solamente metemos el cambio climático para los sectores industriales, porque básicamente ellos tienen que pagar ahora el permiso de emisión, y entonces eso sí que lo metíamos. Cuando tú ahorras energía, también ahorras CO2 y por tanto, pero solamente lo metíamos para los sectores industriales, es decir, para los afectados por el ETS. ¿Por qué? Porque para los demás realmente no. En una continuación que hemos hecho de este estudio, sí que hemos dicho, bueno, y ahora este ahorro de energía, ¿en cuánto se traduce en términos de ahorro de emisiones de CO2 y por tanto cuánto nos cuesta? Eso lo tengo aquí. Si luego quieres se lo enseño en el ordenador. Y las cosas que obtienes son relativamente parecidas. Es decir, hay medidas de ahorro de CO2 que son negativas, hay medidas que cuestan un montonazo, y también somos capaces de estimar más o menos el porcentaje de ahorro de emisiones para España que podríamos conseguir ahorrando energía solo. Pero eso es en otro. Sí, en relación con lo que estás comentando, Hay un señor ahí atrás. No, era simplemente que valoraras la importancia que tiene. Estamos comentando que para conseguir el ahorro energético pues es importante que las personas, las industrias, las empresas ahorren dinero, ¿no? Sí. Pero hay una segunda variable que es algo que Sí. ella, que es La ambiental. la concienciación Sí. medioambiental. ¿No crees que se deberían desarrollar también programas para fomentar esa concienciación medioambiental? ¿Se está haciendo poco? De hecho, hay un estudio también de ayer o antes de ayer salió. Bueno, en el propio estudio este, por ejemplo, de gas natural fenosa, tienen un índice de concienciación ambiental que está bajando. Y también el Eurobarómetro último también muestra cómo está bajando el nivel de concienciación ambiental, también en Estados Unidos. La gente, será por la crisis o será por otras cosas, se está un poco olvidando de esto. Ahí me pasa como con esto. Es decir, yo sería más partidario, primero, de realmente meter esa señal de manera efectiva en las cosas que pagamos.
Es decir, lo que no tiene sentido es que las industrias estén pagando un derecho de emisión, que podemos hablar si es alto o bajo, pero los consumidores no pagamos nada. Entonces no puede ser que los sectores difusos, que emitimos la mitad tranquilamente del CO2 de España, nos vayamos de rositas. Entonces lo primero que habría que hacer es darnos una señal de, oye, esto cuesta dinero. Igual que cuando pagas la tarifa, cuesta dinero, cuando emites CO2 o cuando emites el CO2, cuesta pasta. Y eso hay que ponerlo. Y luego, si vemos que esa señal, que puede ser perfectamente, esa señal no llega, es decir, la gente le da igual, pues a lo mejor efectivamente hay un problema de información. O sea, para mí el tema del CO2 y el ahorro de energía son muy parecidos. Hay un tema de señales económicas y hay un tema de información. Lo que pasa es que en ahorro de energía yo creo que hay mucho más déficit de información que temas de cambio climático. En temas de cambio climático e información también hay mucha contaminación de la información, ¿no? Y también es complicado manejarla muchas veces. Pero yo creo que ahí la gente más o menos sí que sabe que cuando tú... Lo que no sabe es cuánto contribuye cada cosa que hace. O sea, por ejemplo, yo una de las gráficas que pongo siempre que hablo de cambio climático es esa gráfica tan conocida que dice, vamos a ver, si quisiéramos estabilizar las concentraciones de CO2 a 350 ppm, por ejemplo, que es el objetivo mágico, ¿cuánto tendríamos que emitir per cápita? Suponiendo que todo el mundo emite lo mismo, no como ahora, ¿no? Que emitimos 15 veces más que... Dices, si cogemos toda la población del mundo y calculamos cuánto tendrían que emitir per cápita, el único CO2 que podrías emitir tú a lo largo de un año es el que emites cuando haces un vuelo Madrid-Japón, ida y vuelta. Ya, si vas a Japón un año, ya no puedes hacer nada más. No puedes usar el coche, no puedes calentar nada, no puedes hacer... Eso es el CO2 que puedes emitir. Claro, ese tipo de señal, joder, a mucha gente no le llega. Entonces, pero claro, para mí es que falla lo primero. Lo primero es que es gratis. Sí, te voy a poner un pero, así lo dices. Sí, no, me encanta que me pongan peros. Que tiene que ver con lo que dijo ese experto de la Agencia Internacional de la Energía el otro día, y es que el precio de la energía en Europa es de los más altos del mundo. Bueno, depende, si lo comparas con Japón, sí, pero vale. En general. Sí. Eso va a provocar, y lo recordarás tú, que se van a perder en Europa, por culpa de ese precio tan elevado de la energía, si no recuerdo mal, unos 40 millones de puestos de trabajo. Yo eso me cuesta creérmelo. Ahí podemos entrar también en una discusión muy gorda. Claro que tiene sus inconvenientes. Pero no, a ver, todo depende de si tu problema es a corto o a largo. O sea, para empezar, yo las estimaciones de deslocalización entiendo el argumento. Y además en sectores es clarísimo. Hay determinados sectores que es clarísimo. Fabricación de aluminio. Pues si a mí me suben el precio de la electricidad, que es el 80% de mis costes, pues, ¿no? El refino, por ejemplo, también es una actividad muy intensiva en energía. Hay determinados sectores que está muy claro. Pero cuando, por ejemplo, la Unión Europea saca su sistema de comercio de emisiones y dice, bueno, voy a ver qué sectores tengo que eximir de esto, y te mete al 70%, dices, pero tío, ¿de qué vas? O sea, hay determinados sectores para que el coste de la energía es crítico, claro que sí. Pero hay otros sectores para los que no. Y déjame que te haga un razonamiento que yo hago mucho, que es verdad que es un poco... No es tramposo, pero sí que es verdad que es un poco... Vamos a ver. Si tú me dices que por los precios tan altos de la energía vas a perder un montón de empleos, eso lo que quiere decir es que la industria europea gasta un montón en energía y a la vez usa un montón de empleo. Pues los que sepáis de contabilidad, a mí no me salen las cuentas. Mi estructura de costes es energía, capital, mano de obra. Si gasto mucha energía, aquí no me caben los muchos empleos. Entonces, a mí lo primero que me gustaría es mirar bien las cuentas. Y entonces, repito, hay sectores claramente afectados por esto. Y hay otros sectores que no me cuentan rollos. Que el empleo se utiliza como argumento, pero vamos a ver, si tienes tantos empleos que dependen de ti, entonces el impacto de la energía sobre tu valor añadido no puede ser tan grande. Y si no es tan grande, seguro que hay muchas otras cosas que puedes hacer, como por ejemplo, y vuelvo a lo de la fiscalidad ambiental, bájame las cotizaciones sociales y recupéramelas con impuestos ambientales,
Bueno, no sé, la comisión de expertos lo va a decir y nosotros lo hemos dicho hace un mes y hemos hecho las cuentas y salen. Estoy de acuerdo contigo que es un tema complicado, pero hay países que lo han hecho. Entonces, oye, ¿que quieres mantener el empleo? Baja las cotizaciones sociales. O sea, se me ocurren mejores soluciones, porque el mantener un precio de la energía artificialmente bajo, simplemente por el argumento de la competitividad, pues afecta a algunos sectores, pero a muchos otros lo que se convierte es en una subvención. Y esa subvención es mala para la eficiencia, es mala para muchas cosas. Y además no te va a arreglar el problema. Pero ya me estoy metiendo en berenjenales. No, pero cuando en términos de competitividad, está claro que vivimos en un mundo global. Claro, claro. Está claro que el cambio climático es Sí. un problema global. Sí, claramente. O sea, el tema del coste de la energía te mete que en Europa Claro. estamos metiendo costes por derechos de CO2. Sí. Está Sí. claro que estamos poniendo. Estamos cambiando. El Quijote. Estamos cambiando. Sí. A En ver. otras partes del mundo. Eso estoy de. produciendo Sí. mucho más CO2, con lo cual el problema no se va a arreglar. No, En otras partes del mundo, eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, al final, Lo que pasa es que. estamos haciendo solucionar aquí. Bueno, lo que pasa es que. Ya, sí, no, y eso tienes razón. Lo que pasa es que eso ya es otro argumento distinto. Es verdad. O sea, lo que. Júntalo todo y al final es Si lo juntas, claro, y sobre todo. ¿Cuánto Sí. tardaré en matar? Y sobre todo para el refino. No, claro que sí. Sobre todo para algunos sectores. Pero lo que te quiero decir es. O sea, para mí el precio de la energía es una cuestión. El precio del CO2 es otra. Cuando confluye, entonces ya se monta el follón. Está claro. Pero de nuevo, hay sectores de estos que tienen mucho empleo a los que la influencia del precio del CO2 le supone un 0,5% de sus costes. Sería mucho mejor corregirlo vía cotizaciones sociales. De todas maneras, también, y es algo que no he comentado antes, está claro que si tú tienes una industria muy intensiva en energía y en CO2, en Europa tienes poco que hacer. Entonces, ¿por qué hay algunas de estas que llevan aguantando mucho tiempo? Pues porque los costes de distribución son más baratos. Porque la cualificación del personal, te vas a Marruecos a montar tú esta y resulta que no es la misma. O sea, lo que quiero decir es que hay muchos factores y de hecho hay bastantes investigaciones que intentan demostrar lo que se llama el pollution haven hipótesis, es decir, la hipótesis de los abrigos contra la contaminación, que es me largo a China, que allí no tengo ningún problema y contamino como me dé la gana. Bueno, pues la evidencia lo que te dice es que sí, hay algunos sectores donde claramente se ha observado eso, pero hay muchos otros sectores donde no se ha observado, a pesar de que había un diferencial claro de coste, que incluso era mayor que el coste de transporte. Entonces decías, ¿por qué la gente no se ha ido? Pues porque, como tú bien sabes, pues luego hay muchas cosas. Luego hay, pues eso, la cualificación, el estar implantado en el país donde quieres vender tu producto. Hay tantas cosas que tienen que ver con la actividad empresarial que efectivamente todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, pero yo lo que cuestiono es que sean, repito, fuera de algunos sectores, ¿eh? Y ya digo, pues el refino es un sector, y no lo digo porque estés tú, sino porque hemos hecho los números, y el refino es uno complicado, el aluminio es otro muy complicado, hay otros que no está tan claro, el cemento, por ejemplo, pues también es un sector complicado, pero hay otros sectores donde no está nada claro que realmente, por mucho que te metan un precio del CO2 y por mucho que te metan un precio de la energía, te siga interesando largarte. Entonces, yo lo único que digo es que, y además, esos sectores, los sectores que son muy intensivos en energía y por tanto muy expuestos a esto, son sectores que son poco intensivos en mano de obra, precisamente por su propia naturaleza. Entonces, claro, si se va a esa refinería o si se va a esa fábrica de aluminio, se van a perder empleos, claro, por supuesto, pero quizás no tantos como se argumenta siempre cuando se habla de la indefensión de la industria y de todas estas cosas. Entonces yo lo que digo es que hay que poner bien los números y hacer bien la discusión y decir, oye, aquí sí tiene sentido que protejamos, pero quizás no por los empleos, sino porque es que es estratégico para nosotros tener estas determinadas industrias en Europa porque no queremos depender de que los rusos nos corten el gas o cualquier cosa de estas. O sea, hay que meter todo eso ahí delante. Entonces, no es solo el empleo, hay muchas otras cosas. Sí. De hecho, he estado mirándolo varias veces y entre que me veo mal y no sé si soy yo, lo he visto en el sector cerámico, que al principio lo han nombrado, Sí. pero no lo veo en la tabla. El sector cerámico lo tenemos en el informe completo. Aquí no lo he puesto, pues seguramente, pues porque no era una medida. Porque, ¿sabes lo que puede pasar? Aquí hemos puesto las tecnologías que aparecían en todos los escenarios claramente. Entonces, podría ser que el sector, no lo recuerdo de memoria,
podría ser que el sector cerámico apareciera bien en unas y en otras no y tal. De todas maneras, ya os aviso que la parte industrial, aquí está así, porque la capacidad de conseguir datos buenos... Esa va a ser otra Claro. pregunta, que es que veía pocas medidas. Es Sí. decir, está claro que se han hecho muchísimas. Bueno, esa es la primera. La primera es que en general todo el sector industrial ya es en general muy eficiente. Pero la segunda es que cuando te pones a hablar con ellos, dices, no, si esto es que ya lo he hecho. Luego tuvimos una entrevista muy interesante, por ejemplo, con la gente de Repsol. Y Repsol nos decía, mira, nosotros hemos hecho todo lo que nos ha parecido que teníamos que hacer, porque además es que en el refino cada megavatio hora cuenta. Joder, si es que es el negocio, ahí está el margen, ¿no? Entonces, una refinería está ajustada al milímetro, pero decían, pero mira, hemos descubierto que hay una serie de medidas que no tienen que ver con el proceso central, sino que tienen que ver con mejoras aquí, mejoras allá, mejoras que Repsol sacó hace 2 o 3 años un plan para ahorrar el 10% de sus consumos, y además pensaban que a un coste relativamente pequeño, con cambios, ajustando pequeños cambios de proceso que no eran el proceso central. ¿Por qué dicen el 10% ellos? ¿Por qué? No tengo ni idea. Pero el problema es que es muy complicado en el sector. Pues ellos, yo te lo digo tranquilamente porque además creo que ellos lo han publicado. Pequeños cambios significa que no hay inversión. Ya. Ellos nos hablaban de pequeños cambios a costes mínimos. Que hay de alguna manera mucho margen de utilización. Claro, o que tienen ciertas ineficiencias. Claro. Sí. Pero vamos, que ellos nos lo decían tranquilamente y nos decían, mira, nosotros pensamos que tenemos nuestras refinerías muy optimizadas y aún así, pues hemos visto que podemos ahorrar esto. Lo que pasa es que políticamente a veces es muy fácil meterse en objetivos que yo no digo que no tengan que ser así, Ajá. muy optimistas, Sí. pero luego cuando esos objetivos, el aplicar esos objetivos, resulta que hace que ciertas, ya no voy a decir empresas, sino Sí. algunas de las fábricas, por ejemplo refinerías, que están operando, empiecen en pérdida y Claro. las paran, como por ejemplo Claro. la de Tenerife de Cepsa, Sí. pues luego políticamente hay mucha presión para que no se pare. Claro. Está diciendo la empresa, manténla, Claro. esté en pérdida, Claro, pero eso... porque es estratégico, porque Claro. en Canarias no hay ninguna otra refinería. Claro. Entonces, Pero por eso te decía también que hay hagamos muchas... cosas razonables. Claro, pero por eso hay muchas decisiones de operación de industrias estratégicas que sí, que el dinero es una cuestión, pero hay muchas otras. Entonces, pero bueno, la industria era muy complicada, ¿eh? Era incidir también antes cuando ha hecho Enrique lo de la pérdida de puestos de trabajo, es que esos números se trabajan se manejan con mucha alegría. Sí. La cifra que dan los economistas es de 25 millones de toneladas en crisis por crisis, pero luego no por energía. Claro. Otra cosa es por todo el marco regulatorio y demás. De ahí entramos los del escandallo de costes, porque decía de ocurre también con la mano de obra. Cualquier sector de una mano de obra tiene una incidencia inferior al 10%, pues no se traslada. Claro. Hombre, Si tiene un 20 o un 30 claro. o un 40 o un 80, evidentemente. Claro. Pero mira, esto es una reflexión parecida a la que ha habido en España también con las energías renovables. Uno de los argumentos para mantener la política a las renovables ha sido la creación de empleo verde. Y yo ahí me he peleado también con mis amigos renovables porque resulta que el empleo renovable es un empleo muy cualificado y además la industria renovable es una industria muy intensiva en capital. Entonces yo no digo que no se creen empleos, pero que nadie piense que por invertir en renovables vamos a generar aquí un mogollón de empleos. Los empleos los generas haciendo construcción, que tiene muchos otros problemas. Pero, o sea, el problema es que el empleo es un elemento demagógicamente muy poderoso y a veces yo creo que se utiliza con poco cuidado. ¿Estamos bien? Ahí hay una. ¿Tu valoración del coste energético debe subir o bajar o subirá o bajará? Depende de qué coste. Pues verás, mira, ya, pues la verdad es que esto, yo decía antes que nuestros escenarios no intentaban predecir, porque esto de predecir es la receta más segura para el fracaso. Hace 5 o 6 años, cuando hacíamos estimaciones, muchas veces, y hacíamos escenarios, decíamos, el precio del CO2 en el 2015 va a estar por los 30 euros, el
el precio del gas va a subir desde los 12 que estaba en aquellos momentos, 12, 14, va a subir hasta los 25, porque esta es la tendencia de largo plazo y parece razonable, y de repente te llega la crisis y te llega el shale gas americano y te lo rompe. Entonces, sí. Y bueno, y está subiendo, ahora está a 7 y pico. Sí, por eso te... Sí. Entonces, lo que quiero decir es que a mí me parece muy difícil... A ver, si me preguntas a largo plazo, pues claro, aquí la clave es qué va a pasar con la innovación tecnológica, porque es la que te rompe todas las estimaciones, ¿no? Y como no sabemos qué va a pasar, entonces, hombre, a mí todo me induce a pensar, bueno, espera, o sea, yo, si me pides en vacío, te diría, hombre, pues lo normal es que los costes de generación vayan aumentando. ¿Por qué? Pues porque el precio del gas, en cuanto se pase la burbuja del shale, pues lo normal es que se siga manteniendo en una tendencia más o menos creciente, a medida que otros países empiecen a demandar. Entonces yo tendería a pensar que los precios de los fósiles van a subir, que los costes de las renovables van a bajar y por tanto, pues habrá que ver cuánto de renovables hay en el sistema. Yo también digo siempre que lo mismo dentro de 10 años, no lo sabemos, lo mismo dentro de 10 años, la fotovoltaica se hace tan barata que yo me desengancho de la red. Y entonces, que pague el sistema quien Dios le dé a entender, los presupuestos generales. Entonces, ¿cuál es el precio de la energía? El mío, el de mi fotovoltaica, el de mis baterías, ¿no? Entonces, escenarios aquí hay para lo que quieras, ¿no? Con lo cual, no te sé decir. También, de nuevo, tenemos que tener en cuenta las consecuencias inesperadas o no por esperadas, no previstas, ¿no? Una cuestión que nos está pasando ahora con el precio del carbón es que está bajando un montón. Y dices, ¿y por qué baja el precio del carbón? Sí, joder, sí. Bueno, pues resulta que baja porque por un lado los americanos están usando gas a expuertas y están largando todo su carbón, el mercado del carbón está perdiendo demanda y el precio del carbón para abajo. Y si el precio del carbón va para abajo, los chinos lo van a usar más. Entonces, o sea, estos son mercados con equilibrios dinámicos continuos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con los precios de los combustibles? Pues ni idea. Por ejemplo, si hay un régimen de CO2, de políticas de CO2 que se extiende, los chinos ya están planteando ponerlo, los americanos. ¿Qué pasará si hay un régimen de CO2 fuerte? Pues que entonces empezaremos a usar menos carbón y menos petróleo porque nos cuesta más caro por el CO2, pero entonces el precio internacional del carbón y del petróleo bajará y entonces otro país lo empezará a usar y entonces ¿qué pasará con el precio si al final en el equilibrio? Pues no lo sabemos. Así que no te he contestado, lo siento. De hecho, creo que mi único resultado exitoso, nosotros en el 2006 sacamos un artículo donde hacíamos estimaciones sobre el precio del mercado del CO2 en Europa. Y decíamos que en el 2012 iba a estar a 0. Y ese casi lo clavamos. Sí.